La justicia y la puerta de atrás. Un tema vital en la agenda de hoy es el relacionado con el impuesto a las ganancias. Que los trabajadores hoy tributen el impuesto a las ganancias sobre sus salarios en forma cada vez más generalizada, más abarcativa, sin dudas nos resulta un hecho que provoca una alta sensación de injusticia. Ahora, lo que queremos plantearte hoy es, ¿qué pasa con la exención que gozan los jueces y el Poder Judicial en general sobre esa tributación, sobre ese impuesto? Creo que más que un sentimiento de justicia, despierta una sensación de inmoralidad directamente. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos por dos cosas. Primero, porque los jueces son servidores públicos y son a quienes la Constitución Nacional les confirió el poder para ser los garantes de la igualdad y la justicia. Y segundo, y un dato más concreto, es porque la profesión judicial es una de las mejores, la que percibe mayores salarios. Pero para analizar esta cuestión debemos analizar sí o sí el devenir de esto a lo largo del tiempo. En base a lo que te decíamos, ¿cómo surge este impuesto? ¿De dónde nace esta exención? Te preguntarás por qué el Poder Judicial está exento y no alguna otra disciplina. Bueno, el impuesto a las ganancias nace en el año 1933. 3 años después de la creación de ese impuesto, la Corte Suprema de Justicia fija en un fallo su postura y concluye que los magistrados que integran el Poder Judicial no deben pagar el tributo. Ahora, te preguntarás cuál fue el argumento, ¿no? Claramente, era simple. Ellos se basaban en que el Poder Judicial, en la Corte, en este fallo, estableció que la Constitución consagra el principio a la estabilidad de las remuneraciones de los jueces, que se llama, ¿no? Y el impuesto a las ganancias, de alguna manera, violentaba esa garantía. Los jueces plantearon así que el pago del tributo afecta su independencia judicial, que es el pilar básico de cualquier esquema republicano de gobierno. Posteriormente al fallo surge una ley, sale una ley que convalida esta excepción. Entonces, legalmente los jueces están exceptuados. Pero ¿qué pasa? Luego, en los años 90, recordarán al ministro de Economía en su momento, Domingo Cavallo, impulsa el tratamiento de una ley que se termina promulgando y dispone finalmente que los jueces deben abonar el impuesto a las ganancias. O sea, volvemos a foja cero. 1996, una ley donde se dispone que los jueces abonan el impuesto a las ganancias, no tienen que estar exentos. ¿Qué hizo la Corte? ¿Qué hizo el Poder Judicial ante esta nueva normativa? Ya no se expide a través de un fallo, se expide a través de una acordada. En el mismo año 96, a través de esta acordada, la Corte se exceptúa a sí misma y a todo el Poder Judicial en general de pagar este tributo, declarando que la ley del Congreso era inaplicable. Esta situación sigue vigente hasta nuestros días. Hoy es la que se encuentra vigente. Hoy, si nos preguntamos, está vigente esa ley y a través de una acordada de la Corte Suprema está declarada inaplicable. Básicamente los argumentos de por qué los jueces deben estar exentos del pago del impuesto a las ganancias son los mismos que se establecieron en el fallo anterior que te comentamos, el tema de la independencia del Poder Judicial y garantizar la República. Ahora, hay dos cuestiones puntuales que nos parece importante que resaltemos de esto. Sin pretender hacer esto demasiado engorroso ni técnico, sí creemos que hay, como te decíamos recién, hay dos cuestiones básicas que tenemos que analizar de esta acordada, porque la verdad corresponde analizar la profundidad de los fundamentos que da la Corte para decir que el Poder Judicial tiene que estar exento. Uno de los fundamentos que da, más allá del sostenimiento de la República que hablábamos antes, uno de los argumentos es que la exención que se plantea en realidad no es un privilegio, porque la misma no tiene como destinatarios a los magistrados. El beneficio no es para los magistrados, sino que es para todos los habitantes de la nación, que se benefician así con el acceso a la justicia. Así, al beneficiar a los jueces, en realidad se está beneficiando a toda la ciudadanía.
Esto la verdad tiene, ¿no? Lo dejamos, me parece que sobran las palabras para analizar este punto. Y otro argumento que utiliza la Corte en esta acordada es que tampoco claramente no nos convence, es que si los jueces pagan el tributo, o sea, la Corte sostiene que si los jueces pagan el tributo, en realidad se está dando lugar a un mecanismo perverso que permitiría que el legislador pueda utilizar este impuesto para aumentar o para disminuir la remuneración, el salario del Poder Judicial. En realidad lo analizamos, pero no se nos ocurre cuál sería ese mecanismo perverso, porque el impuesto es de carácter general, es un impuesto para todos los que perciben ganancias, no solo para los jueces. Entonces, sería ilegal, en todo caso, que a través de una ley el legislador estableciera que los jueces tienen que pagar más impuesto a las ganancias o menos impuesto a las ganancias. Digamos, la alícuota se fija de forma general para todos los contribuyentes, todos los obligados al pago. Pero bueno, ahora sabiendo el devenir histórico, la situación de hecho actual, que es lo que nos está rigiendo hoy en realidad nos está rigiendo, como te decíamos, una ley derogada o declarada inaplicable a través de una acordada, que es un procedimiento interno de la Corte, que no tiene vigencia para todos, pero bueno, a través de una acordada se declara inaplicable una ley. Eso es lo que está hoy vigente. A partir de ahí te proponemos analizar ahora algunas consideraciones que creemos importantes para evidenciar no solo la ilegitimidad de la decisión por parte de la Corte, sino ya la inmoralidad de la que hablábamos antes. Del análisis de este devenir logramos extraer una serie de conclusiones, de postulados. Principalmente queríamos comentarte en principio que la Acordada 20 resulta ser una intromisión del Poder Judicial en el ámbito de competencia del Poder Legislativo. Es imposible que el Poder Judicial dicte normas que modifiquen o dejen sin efecto leyes del Parlamento. Por otro lado, también se viola el principio de legalidad tributaria. No puede haber impuesto sin ley que lo cree. No se puede crear un impuesto o eximir del pago de un impuesto a través de otro mecanismo, menos a través del Poder Judicial y menos a través de una acordada. Y en tercer lugar, también creemos que el postulado que ellos promulgan, que el Poder Judicial defiende, es falso. Es falso que el impuesto a las ganancias afecte a la garantía de intangibilidad de la remuneración de los magistrados. En realidad quieren equiparar esto con una merma salarial que no es tal. Con nuestro acotado y humilde análisis hasta acá, pretendimos aportar cómo desde el punto de vista, desde el plano jurídico, quedan claro que no hay razones por las cuales corresponde eximir a los jueces de tributar el impuesto a las ganancias. Por el contrario, pudimos ver cómo sí hay razones básicas de equidad, de igualdad, de justicia distributiva que exigen que los jueces contribuyan al sostenimiento del Estado. Vemos cómo en realidad lo que se está haciendo es, se está violentando el principio de igualdad. El tratamiento es la igualdad ante iguales condiciones, dice la propia Corte. Pero todos los trabajos tributan sobre su salario. ¿Por qué los jueces tienen que estar exentos? Como vimos, la ley que elimina la exención existe, se encuentra vigente, pero se declaró inaplicable por la propia Corte Suprema a través de una acordada. Son los jueces, y más precisamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes deben resolver sobre esta cuestión de modo definitivo. Esperemos sea pronto. La justicia y la puerta de atrás. Raro cómo nos mienten en vivo, en la cara, aunque se vea el disfraz. Conducción: Sergio Cipolla y María Membiel. Colaboraciones temáticas: El Filoso de Palermo. Colaboraciones especiales: Daniela Cipolla. Idea y producción: Centro de Políticas de Gestión. Producción general: La Soberana.
Hola, estamos en un nuevo programa de La Justicia y la Puerta de Atrás, por Radio La Soberana. Hola, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, hoy nos pareció interesante hablar sobre un tema que ya hace bastante tiempo se viene debatiendo, se pone en agenda, se baja, se pone en agenda, se baja, pero es el tema de el Poder Judicial, los jueces y el impuesto a las ganancias, Sí, ¿no? Pareciera que la política lo pone en agenda y el Poder Judicial lo baja, ¿no? Con la presión de algunos medios. Pareciera, esa sería la... Pero bueno, más allá de eso, creo que en la editorial se marcó lo que pensamos, en definitiva, de lo que es el pago por parte de los jueces del impuesto a las ganancias. Sería interesante, por ahí para aquellos que no son abogados o que nos escuchan y no tienen por ahí el dominio de cuestiones teóricas, que amplíes un poquito lo del tema de la acordada. ¿Qué es técnicamente una acordada en un idioma no jurídico? Bueno, en realidad, ¿por qué hacemos hincapié tanto en que se declaró inaplicable una ley a través de una acordada, ¿no? Porque la gravedad que esto conlleva no es que hubo un fallo judicial, como sabemos, del control de constitucionalidad en nuestro país es difuso, lo ejecutan los jueces a través de sus sentencias en el marco de un caso judicial. Y pueden declarar inaplicable una ley a través de la declaración de inconstitucionalidad. Ahora, ¿qué pasó con esto? En primera instancia, sale la ley dice que los jueces tienen que pagar el impuesto a las ganancias, esto en la última etapa, como hablábamos. Pero la Corte la declara inaplicable a través de una acordada. Una acordada en realidad es un reglamento, es un reglamento que está vinculado a la ejecución interna del Poder Judicial. Un acto propio del Poder Judicial. Exacto, se dictan por lo general para el funcionamiento interno del Poder Judicial. Entonces, declarar inaplicable una ley a través de una acordada es un hecho de una gravedad institucional importante y que violenta no solo la institucionalidad, sino la división de poderes, ¿no? Sí. Por eso hacemos hincapié en el tema de la acordada. María, también en el editorial marcabas 3 postulados básicos que sustentan nuestra posición o la posición que hemos tomado en la editorial. Sería importante que lo amplíes un poquito más nos des más elementos que por ahí lo que se marcaban en la editorial. Bueno, sí, hablábamos de tres postulados, de 3 conclusiones que logramos extraer a raíz del análisis del devenir histórico y un poco nuestra postura, ¿no? En primer lugar, decimos que la acordada 20, como decíamos recién, es una intromisión lisa y llana del Poder Judicial en el ámbito de competencia que es exclusiva del Poder Legislativo. En el esquema de división de poderes, en el esquema republicano de división de poderes que está diseñado, que está establecido por nuestra Constitución, impide que tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo dictan normas de carácter legislativo, ¿sí? O dejan sin efecto normas de carácter legislativo. Y la acordada 20 lo que hace justamente es eso, está declarando inaplicable una ley. Como decíamos antes, ni siquiera es un fallo que esté declarando la inconstitucionalidad de una norma en el ámbito de un caso concreto y bajo los procedimientos que establece la Constitución. Es un reglamento interno directamente propio del Poder Judicial. Propio del Poder Judicial, exactamente. Y a través de ese instrumento declara inaplicable una ley de Congreso. En segundo lugar, hablábamos del principio de legalidad tributaria, que también se ve vulnerado. Para explicar un poco qué es el principio de legalidad tributaria, no se pueden crear impuestos si no es a través de una ley del Parlamento. Como no se pueden crear, tampoco se pueden eliminar, ¿no? No se puede, ni siquiera el Congreso podría delegar en ninguno de los otros 2 poderes estado de normas de carácter tributario. Es como en el tema de los delitos, ¿vieron? Que no se puede crear un delito sin hecho anterior al hecho del proceso, bueno, que es otro principio, es otro principio de legalidad. Bueno, en ese marco también es un principio que viene del derecho romano. Y en tercer lugar, el otro postulado que analizamos es que es falso que el impuesto a las ganancias afecte la
garantía de intangibilidad de la remuneración de los magistrados. ¿Qué dice el Poder Judicial? A través de la acordada dice, no puedo pagar, no se paga el impuesto a las ganancias porque afecta esta garantía constitucional que le está dada al Poder Judicial, que le está dada a los jueces, de intangibilidad en las remuneraciones, para poder fortalecer su independencia. Pero con esta lógica, ¿no? Nosotros pensamos, con esta lógica, cualquier merma en el salario sería una afectación a la garantía de intangibilidad. El pago del IVA. El pago del IVA, el pago de las retenciones previsionales que se hacen sobre haberes, las retenciones por aportes por obra social, por ejemplo, esto también sería merma en el salario, con lo cual también afectaría la intangibilidad en la remuneración. Esto nos parece que es en realidad un privilegio, no es una no se está garantizando la independencia del Poder Judicial. Hasta ahora vamos viendo los fundamentos que los que estamos de este lado, los que decimos que deben pagar, hemos mostrado. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de ellos? Los que dicen que no hay que pagar, o sea, los jueces, la Corte. ¿Cuáles son los fundamentos que tienen para sostener esta realidad de hoy? Bueno, básicamente los fundamentos, un poquito ya lo nombramos, es defender la independencia del Poder Judicial, que no se vea afectado ni que haya intromisión por parte de los otros dos poderes, que a través de lo que sería el impuesto a las ganancias podrían estar violentando el principio de intangibilidad de las remuneraciones que vimos antes. Pero ahora plantean, a través del principio de igualdad, plantean esto. Ahora, la igualdad, dicho por la misma Corte, es igualdad entre iguales. Ahora, si cualquier trabajador que cumple determinados requisitos, que tiene determinado nivel salarial, debe tributar ganancias, ¿por qué los jueces tienen que estar eximidos? Son todos trabajadores, digo. Claro. Eso es un poco lo que ellos plantean. Vimos que hubo un tratamiento legislativo y que fue aprobado en su momento, en los años 90, como decía vos, por Cavallo, digamos, una propuesta de Cavallo, en la que se lo incluían a los jueces y a los miembros del Poder Judicial a pagar el impuesto. Sabemos que también la Corte, lo dejó sin efecto, ya lo has explicado. Ahora, actualmente, ¿ha habido alguna propuesta de modificación legislativa o la Corte se ha abocado a tratarlo el tema y a dejar sin efecto la acordada? En realidad, propuesta de modificación legislativa la ley ya existe, está vigente. Lo que pasa es que está declarada inaplicable a través de una acordada, ¿no? Recordemos cuando Cristina hace esa famosa apertura de sesiones en el Congreso, donde anuncia que va a mandar todo ese paquete de normas de reforma judicial, el Consejo de la Magistratura y demás. Si bien no había un proyecto relacionado al tema ganancias, ella se expide en forma concreta y se dirige al presidente de la Corte sobre este tema, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, la titular del Ministerio Público Fiscal, la doctora Gil Carbó, como el Ministerio Público Fiscal está atado a lo que es la reglamentación del Poder Judicial, también se expresó a través de una nota al titular de la Corte Suprema, donde fija su postura en cuanto a por qué el Poder Judicial debe pagar ganancias. Hasta ahora estuvimos mostrando un extremo de privilegios, de poder, y quizás quisiéramos mostrar en el próximo tema musical o en el tema musical que acostumbramos a poner en el programa el otro extremo, el extremo de la vulnerabilidad, donde no existe casi el derecho y donde se presentan situaciones dolorosas y hasta crueles. Agárrate, Catalina, y no te va a gustar, nos presentan la violencia.
unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr, porque sos cagón, con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre puta. Vos me mandás la yuta y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el tan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de misiadura y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se la encarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijos de puta me dieron justo en el corazón. La justicia y la puerta de atrás. Un programa que pretende mostrarte lo que se ve y lo que no se ve de nuestro sistema legal. No nos conformamos con escuchar las respuestas de siempre por parte de los actores que dominan la escena. Por eso nos preguntamos, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? Nuestra propuesta es darte los elementos para que elijas tu destino y no que otros lo hagan por vos. Bueno, seguimos en La Justicia y la Puerta de Atrás. Ahora, Sergio, nos comentabas que tenías algunos testimonios. Sí, el primer testimonio que vamos a escuchar, y elegimos al presidente de la Corte, Lorenzetti, fijando su posición con respecto al pago del impuesto a las ganancias. Es interesante, digamos, está de acuerdo, pero mucho no hace para impulsar o para modificar la situación actual. Pero bueno, escuchémoslo. Yo en particular lo he expresado cuando fui confirmado en el Senado, favorable a la modificación, o sea que todos paguemos el impuesto a la ganancia. Lo que pasa es que dentro del Poder Judicial hay diferentes visiones y además hay bastantes dificultades técnicas. Y por eso es bueno que ahora lo trate el Congreso y los jueces irán a discutirlo y a hacer sus propuestas ahí. Es un tema que hay que cambiarlo, a nosotros nos parece bien. Bueno, interesante lo que dice Lorenzetti, pero es el presidente de la Corte, ¿no? Es el que tiene en su poder, como veníamos viendo, la posibilidad de modificar esto. La acordada es de la Corte, el que puede modificar la acordada es la Corte. Exacto. Y ahora seguimos con un testimonio. Si hay alguien de alguna manera en los medios de comunicación representantes del Poder Judicial, en términos periodísticos, podemos decir que es Ventura, Adrián Ventura, que lo ubicarán de TN o en La Nación. Él también se manifiesta a favor
del pago del impuesto. Escuchémoslo. En principio me parece que es correcto. Yo creo que tienen que pagar impuestos a las ganancias, que tienen que ser como cualquier persona. Me parece que si con esa es una forma de perseguirlo, ahí hay un peligro. Como vos decís, hay que esperar el proyecto. Si se lo hace bien, bienvenido sea que paguen impuestos a las ganancias. Si es un mecanismo para perseguirlos, te lo voy a criticar. ¿Tenemos algún otro testimonio de referentes del Poder Judicial? Digo, más allá del presidente de la Corte, del propio Poder Judicial, los del día a día, ¿qué dicen? Sí, tenemos a Luis Rueda, camarista federal de Córdoba, el cual es interesante porque se manifiesta sobre sobre una entrevista en Canal 10 de Córdoba y se manifiesta sobre varios aspectos, no solamente sobre la necesidad del pago, sino la cuestión de la falta de igualdad ante la ley, y además cita situaciones en Estados Unidos, que sería interesante que lo escuchemos. Al margen de interés político, creo que hay una demanda social, porque si usted le pregunta a cualquier ciudadano que pasa por la esquina, ¿por qué los jueces no pagan ganancias? Cualquier ciudadano, cualquiera sea su filiación política, va a decir, tienen que pagar igual que nosotros. Imagínense lo que se está discutiendo ahora, que el empleo de comercio, cualquier trabajador está pagando el impuesto a la ganancia y los jueces no lo pagamos. De por sí, así dicho, es irritativo, no hay ninguna duda. El camarista federal de Córdoba, Luis Rueda, considera que el tema es inconstitucional y deberá resolverlo la Corte Suprema. Sin embargo, cree que la discusión es de otro orden. Y yo creo que el vértice de la discusión ya pasa por principios de equidad social. Acá los jueces tienen que sentarse, representados por la cabeza, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ver la forma equitativa, sin que sea cercenatorio de una muy buena parte del salario, que afectaría su calidad de vida y su independencia, y establecer conforme, por ejemplo, lo que gana un diputado o un senador de la Nación y lo que tributan ellos, y conforme a establecer pautas para hacer un tributo al que estoy seguro que la inmensa mayoría de los jueces, si es justo y equitativo, no se van a oponer. Estados Unidos tiene una cláusula constitucional de ese tipo, pero ha resuelto hace tiempo que los jueces paguen impuestos. Hace 80 años hubo un principio superior que era el problema de la quiebra del Estado, y desde entonces los jueces pagan impuesto a la ganancia y están perfectamente incorporados a su cultura, y además el Estado ha previsto que con eso que gana tras tributar va a mantener su independencia y su calidad de vida, dado que se le está vedado a los jueces ejercer el comercio, asistir a los juegos de azar con habitualidad, en fin, una cantidad de prohibiciones que tenemos que tienen su razón de ser, en el sentido de que tienen que vivir estrictamente de lo que ganan y no de otra cosa. Ya estamos llegando al fin de nuestro programa y como hacemos siempre hacia el final tratamos de dejarte una conclusión, ¿no?, de lo que estuvimos charlando. Así, en este caso, mientras que por la puerta de adelante nos muestran una justicia independiente que promueve su accionar a través del principio de la igualdad, por la puerta de atrás en realidad están forzando garantías constitucionales para lograr perpetuar privilegios por sobre el resto de los ciudadanos comunes. La justicia y la puerta de atrás. Raro cómo nos mienten en vivo, en la cara, aunque se vea el disfraz. Conducción: Sergio Cipolla y María Membiel. Colaboraciones temáticas: El Filoso de Palermo. Colaboraciones especiales: Daniela Cipolla. Idea y producción: Centro de Políticas de Gestión. Producción general: La Soberana. Y se vuelve fácil de manipular. La memoria tan primordial como
somos más.